Bueno, para seguir em, con nuestro trabajo sobre los subespacios de intersección y de suma, ¿sí? Vamos a recordar, obviamente, el teorema de la dimensión, ¿no? Que me decía que la dimensión de, de S más T se puede pensar como, o se puede calcular como la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Esto es importante para tener en cuenta, ¿sí? Y vamos a dar una pequeña definición que no va a ser, digamos, fundamental para los ejercicios que vamos a hacer ahora, que vamos a plantear ahora, ¿sí? Pero vamos a dar esta definición, ¿sí? Porque la vamos a utilizar o se puede utilizar más adelante a la hora de hablar de coordenadas, ¿sí? Y es la siguiente, nosotros vamos a decir que dos subespacios, ¿sí? Están en suma directa cuando su intersección es el vector nulo, ¿sí? Dos subespacios están en suma directa cuando su intersección es el vector nulo. Además, ¿sí? De dar esta definición, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir, ¿sí? Es que si de repente, por ejemplo, tenemos un espacio vectorial B cualquiera, B un espacio vectorial, y escribimos a B como la suma de dos subespacios S y T, ¿sí? Pero además esos subespacios S y T tienen intersección solo el vector nulo, ¿sí? Entonces quiere decir que S más T, S y T están en suma directa, ¿sí? Pero además vamos a escribir, en el caso de que estén en suma directa, vamos a utilizar esta notación, ¿sí? S más T, el más le hacemos un circulito, ¿sí? Y esto va a querer decir justamente que B se puede escribir como suma de los subespacios S y T. Ahora, podría pasar que nosotros tengamos un B, ¿no es cierto? Y dentro de ese B haya S y T subespacios, ¿no es cierto? Que tengan intersección solamente al vector nulo, pero que la suma no me dé todo el vector, todo el espacio vectorial B, sino que me dé un cierto W, ¿sí? O sea, S más T me va a dar W y W obviamente incluido en B, incluido propiamente, ¿sí? O sea que no sea igual. En este caso, ¿sí? Como S intersección T me da también el vector nulo, vamos a decir que S y T están en suma directa, pero en este caso S más T me va a dar W, que va a ser un subespacio, obviamente, de B, porque nosotros ya sabemos que la suma de dos subespacios es un subespacio. Muy bien. Bueno, esto era solamente en carácter aclaratorio, ¿sí? Solamente para aclarar eso, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a buscar, dados S y T, vamos a buscar la suma S más T y la intersección S intersección T. Y de paso vamos a investigar si esos subespacios que proponemos están en suma directa o no. Bien, recordemos que en toda esta serie de ejercicios la consigna va a ser hallar el subespacio suma y el subespacio intersección, ¿sí? Dados dos subespacios. Y de paso investigar si están en suma directa. Son ejercicios, es un ejercicio sencillo en el sentido de que, digamos, es bastante directa la consigna, no tiene ninguna trampa, ninguna cosa rebuscada, pero está, me parece importante que se practique un poco respecto de esto para luego pasar a sí ejercicios o problemas un poco más complejos, ¿sí? Para poder ver de qué manera podemos trabajar con las bases, sobre todo con las bases de los subespacios que nos van a servir mucho en estos casos. Vamos al primer entonces ejemplo, vamos a trabajar en R3, siempre vamos a tener en cuenta en qué espacio vectorial estamos trabajando. Vamos a suponer que el subespacio S es el subespacio de los vectores X de R3, ¿sí? Que tienen la característica de cumplir con la ecuación 2x más y menos z igual a 0. Y
el subespacio T es el subespacio que está generado por el vector 1, 0, 2. Muy bien. Antes de buscar la intersección y la suma, nosotros si trabajamos en R3 siempre es conveniente pensar un poquito de qué estamos hablando en cuanto a su interpretación geométrica. ¿Sí? Esto suele ayudar un poco. Por ejemplo, en este caso nosotros sabemos que ese es un plano que pasa por el origen. ¡Qué interesante! ¿Sí? Y T, al estar generado solamente por un vector, se trata de todos los que son múltiplos de ese vector. Es decir, que se está hablando de una recta. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos de intersección entre recta y plano, geométricamente, la intersección entre una recta y un plano, ¿sí? No tiene, digamos, demasiadas posibilidades, ¿no es cierto? Si yo estoy pensando en un plano, como por ejemplo acá, ¿sí? Supongamos que este sea S, ¿sí? La recta que sería el subespacio T, ¿sí? No tiene demasiadas... O sea, a ver, no puede pasar esto, ¿sí? ¿Por qué no puede pasar esto? O sea, no puede pasar que no tengan intersección, porque si no tuvieran intersección, el vector nulo estaría en uno, pero no estaría en el otro. Y nosotros sabemos que en todos los espacios vectoriales y en todos los subespacios el vector nulo tiene que estar. Así que seguramente se van a cortar. Así que esta opción queda descartada. Ahora, ¿cuáles son las otras dos opciones? Bueno, o bien que la recta T haga esto, es decir, la corte en un punto, ¿sí? O bien que la recta esté toda incluida en ese, ¿sí? Estas serían las únicas dos opciones que tenemos. Ahora, si nosotros vamos a la opción 1, que la recta T corte al plano S en solo un punto, ¿en qué punto les parece que va a cortarse? Evidentemente, se va a tener que cortar en el vector nulo, porque si no, querría decir, ¿sí? Que el vector nulo o pertenece a la recta o pertenece al plano. ¿Sí? Pero como sabemos que el vector nulo está en los dos, si el único punto de corte entre la recta y el plano es este punto tiene que ser el vector nulo, no le queda otra. Y la segunda opción, ¿sí? Lo que me estaría diciendo es que T está incluido en ese, es decir que no tenemos muchas opciones en este caso, ¿sí? Tenemos una primera opción en donde esa intersección T va a ser sí o sí el vector nulo, ¿está bien? Y una segunda opción en donde esa intersección T va a ser T. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que T va a estar incluido en S. Así que tenemos estas dos posibilidades. Fíjense que sin haber hecho ninguna cuenta estamos achicando un montón nuestras opciones, ¿sí? De búsqueda de intersección y de suma. Bien, bueno, vamos a ver si se da este caso o si se da este caso. Entonces, lo que podemos hacer, ¿sí? Es investigar en primer lugar si tenemos algún vector, algún elemento de T, ¿sí? Que además también esté en S y obviamente no sea el vector nulo, ¿sí? Entonces me pregunto, ¿quiénes son los vectores que están en T? En T están todos los vectores de la forma alfa por 1, 0, 2, ¿sí? Estos son todos los vectores de T. O sea que una forma genérica para T yo podría pensarla como todos los que son de la forma alfa 0, 2 alfa, ¿sí? Luego de haber hecho la multiplicación. Bueno, si nosotros como que queremos ver qué vectores de T además están en S, los vectores que están en S son aquellos que cumplen que 2 veces la primera componente más la segunda componente menos la tercera componente es 0. Vamos a ver si esto se verifica para todo valor de alfa o solo para algún valor de alfa. Entonces, si nosotros pensamos en 2x más y menos z igual 0, que es la condición, ¿sí? Que debe cumplir x y z para pertenecer a S, ¿sí? Tendríamos que verificar si el vector alfa 0, 2 alfa, ¿sí? Cumple esta condición o no. Para lo cual vamos a reemplazar la x por alfa, la y por 0 y la z por 2 alfa. Es decir, 2 por alfa más 0 menos 2 por alfa igual 0. Cuando hacemos la cuenta encontramos 0 por alfa igual 0 y esto se cumple, ¿no? Para todo alfa, para cualquier valor de alfa real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el vector 1, 0, 2 va a pertenecer a S,
¿sí? Fíjense que si nosotros, recuerden que pertenecer a S quiere decir cumplir 2 por el primero más el segundo menos el tercero me da 0, y eso pasa, ¿sí? Evidentemente. Así que si yo ya tengo que el 102 pertenece a S, el 204 también va a pertenecer a S, ¿sí? Fíjense, ¿por qué dije 204? Porque 204 es 2 por 102. ¿Está bien esto? O sea, es 2 por 102, el valor de alfa tomó el valor 2. Y este valor de alfa puede ser cualquiera, ¿sí? Pero evidentemente lo que estamos demostrando acá, ¿sí? Es que estamos en este caso, ¿sí? En donde como t está incluido en S, la intersección S y t es justamente t. Ahora tendríamos que ver si no podemos deducir qué pasa con la suma, ¿sí? Pero ya sabemos que esa intersección t me da t. Ahora, anticipémonos a qué es lo que va a ocurrir con la suma, ¿sí? Bien, para eso lo que vamos a hacer es usar el teorema de la dimensión, ¿sí? Vamos a borrar acá esto para que no nos moleste a la hora de hacer las cuentas, ¿sí? Nosotros ya hemos deducido esto, ¿sí? Y ya sabemos que esa intersección t me da justamente t, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a colocar que esa intersección t ya sabemos que me da t. Y ahora, para buscar ese más t, me voy a ayudar con el teorema de la dimensión, antes, ¿sí? de buscar ese más t. Entonces me voy a ayudar con el teorema de la dimensión. A ver, la dimensión de S más t, de acuerdo con la fórmula, es la dimensión de S más la dimensión de t menos la dimensión de la intersección. ¿Está bien? Ahora tendríamos que conocer cuál es la dimensión de S, la dimensión de t y la dimensión de la intersección. Ahora, t está generado por el vector 1,0,2, con lo cual eso es una base para t, ¿no es cierto? Una base para t es el vector 1,0,2, con lo cual acá tendríamos dimensión 1 menos dimensión 1, ¿sí? Fíjense, presten atención a la notación, ¿sí? La notación de álgebra es nueva, por lo tanto hay que prestarle un poquitito de atención. No es lo mismo decir esto que decir esto. Fíjense que acá yo en una base tengo un solo vector, porque estoy diciendo que la base de t es el vector 1,0,2. Pero esto es muy distinto, es el conjunto generado por el 1,0,2. Acá hay infinitos vectores, que son todos los que se pueden escribir como alfa por 1,0,2. O sea, todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con el 1,0,2. Por eso esta notación distinta de esta llave en donde yo estoy enumerando un solo elemento. Bien, vamos a tratar de buscar una dimensión para S, ¿sí? Para buscar una dimensión para S, yo ya sé en realidad que la dimensión de S es 2. ¿Por qué? Porque ya sé que esto es un plano. ¿Cómo lo puedo mirar, digamos, desde lo algebraico? Yo ya lo podría decir, directamente. ¿Cómo lo vamos a poder mirar desde lo algebraico? Bueno, justamente si nosotros decimos que 2x más y menos z es igual a 0, quiere decir que 2x más y es igual a z. Por lo tanto, S se podría escribir como x y 2x más y, de manera genérica. Un vector cualquiera de S tiene esta forma. Y si un vector cualquiera de S tiene esta forma, yo podría escribir como x por 1,0,2 más y por 0,1, ¿no es cierto? Es la descomposición de este vector, ¿sí? En 1,0,2 y 0,1,1. Esto me estaría diciendo que una base para S es justamente 1,0,2, 0,1,1. ¿Sí? De ahí es que la dimensión de S es 2. Muy bien. Bien, fíjense además que el vector 1,0,2, ¿sí? Justamente está en T, ¿no? En una base para T, y también está en una base para S, ¿sí? Yo podría haber puesto una base de S que no tuviera este vector, pero seguramente hay otras que sí tienen este vector justamente porque T está incluido en S.
Bien, esto me dice que la dimensión de S más T tiene que evidentemente ser 2, ¿sí? La dimensión de S más T tiene que ser 2. Ahora, si la dimensión de S más T tiene que ser 2 y la dimensión de S es 2 y además T está incluido en S, esto es importante de decir, T está incluido en S, ¿está bien? Evidentemente S más T tiene que ser S. S más T tiene que ser evidentemente S. Y si lo pensamos geométricamente también me va a dar lo mismo, porque recuerden que en S más T están todos los vectores que se pueden escribir como suma de un vector de S y de un vector de T. Pero ¿qué pasa? En este caso, nosotros tenemos el caso en donde T está incluido en S. Entonces yo tomo un vector de S, puede ser este, y tomo un vector de T. El vector de T también va a ser un vector de S, porque T está incluido en S, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La suma me queda que S más T es S. Bien. Perfecto. En este caso, si nosotros quisiéramos saber si S y T están en suma directa, obviamente que no lo están, ya que la intersección de ellos no es solamente el vector nulo. Bien, bueno, vamos a pasar a un ejemplo más, ¿sí? Para un ejemplo que va a ser significativamente distinto a este.